Estamos aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con José Encarnación Alfaro, diputado de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, con quien tenemos la fortuna de poder platicar el día de hoy en la primera de varias entrevistas que vamos a poder realizar a personajes políticos de nuestro partido. Tenemos el honor de que nuestro diputado asambleísta sea el primero. La verdad es una distinción muy grande de poder saludarlo, poder platicar con usted. ¿Quién es José Encarnación Alfaro? Muchas gracias. José Encarnación Alfaro es un priista militante desde hace más de 35 años en el partido, con una vocación de servicio al país, con base en un proyecto social al que me uno, al que me afilio, que adopto desde la etapa juvenil. Muy bien. ¿Dónde nació usted? Usted es sonorense, ¿verdad? Sí, en Ciudad Obregón, Sonora. Es el municipio de Cajeme. La cabecera se llama Ciudad Obregón. ¿Cómo es que llega usted al Partido Revolucionario? ¿Por qué se va al PRI? ¿Por qué elige nuestro partido como su área para desenvolverse en la política? Fíjate que muy joven yo participé en los círculos de estudio de lo que entonces era el Partido Comunista Mexicano, que era un partido sin registro, con antecedentes de proscripción, es decir, estaba prohibido participar en esos partidos. El manifiesto del Partido Comunista y las, por llamarle así, leyendas que existían en torno a los movimientos revolucionarios en la Unión Soviética, por ejemplo, ya en mi tiempo juvenil de la Revolución Cubana, eran muy atractivos en esa época. En esa época incluso en donde muchos jóvenes optaron por el camino de la guerrilla. Compañeros de generación de la secundaria participaron en movimientos guerrilleros inspirados en aquel momento en las luchas guerrilleras que se venían dando en los estados de Guerrero, Chihuahua, etc. Posteriormente, derivado del activismo estudiantil, tuvimos que venir a la Ciudad de México a estudiar la escuela preparatoria. Aquí conocí otros movimientos sociales. Viví la integración de partidos socialistas de corte nacional, como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, pero había una situación que no me gustaba mucho, que no terminaba de convencerme, que era que estas corrientes socialistas, comunistas, sentían una aversión, un rechazo hacia la historia nacional o hacia las vías nacionales para atender los problemas sobre criterios sociales muy concretos, pero con base en las características del país. Es en ese momento cuando algunos amigos me dicen que si por qué no conozco los documentos del PRI, que si por qué no me adentro en la historia del partido, que si por qué no comparo una doctrina con otra. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice y la verdad, yo me enamoré de los documentos básicos del partido de aquella época y de las explicaciones que en su momento daba o dio, porque siguen permanentes y vigentes esas explicaciones, un gran veracruzano, Jesús Reyes Heroles. Adopté esa ideología, una ideología nacionalista revolucionaria, una ideología que nos ubicaba y nos sigue ubicando en el contexto de un proyecto social que surge de un movimiento revolucionario y que se inscribe en un documento que es ley y que es proyecto, que es la Constitución Política de 1917. Ahí descubro cómo producto de la revolución surge esa ley programa y cómo también se funda el Partido Nacional Revolucionario, como un instrumento de unificación de todas las fuerzas que participaron en este movimiento social y con el propósito de ser garante para el cumplimiento de ese programa, de esa norma suprema que es la Constitución. Así me hice priista por convicción y por conocimiento del proyecto ideológico del partido.
Y sí, vemos que tiene fundamentos muy sólidos y bases de los ideales del partido muy bien, muy bien puestos en su haber y en su hacer político. Pero ¿cómo es su día a día? ¿Cómo es un día cotidiano del diputado? Bueno, fíjate que estamos iniciando esta etapa nueva en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero para un político que se dedica profesionalmente a la política, porque la política es una profesión, la política no es un hobby, no es una distracción, no es un instrumento para acceder simplemente al poder por el poder mismo o las ventajas que te puede dar el poder. No, la política es una profesión. Para participar en política hay que ser profesional de la política. ¿Cuál es el día a día de un político? La de todo profesional, la de todo profesionista. Primero, por supuesto, responder a las responsabilidades del cargo que ocupas y seguirte preparando para que seas cada vez mejor, para que puedas dar respuestas más eficaces, más eficientes. El día a día aquí, por ejemplo, es estar primero al tanto de los rezagos legislativos que hay en la Asamblea, particularmente de mi interés y de interés del partido, es la reforma política del Distrito Federal. Entonces, todos los días son encuentros con grupos de interés, de opinión, con académicos, con intelectuales que tienen que ver con el tema, con medios de comunicación para promover la temática y, por supuesto, en reuniones con asesores y grupos de especialistas para ir concretando las propuestas que haremos en materia de agenda legislativa. Y una parte muy importante lo ocupa también la responsabilidad que tenemos como diputados de responder al electorado con tareas de gestión. ¿Qué nos puede platicar, diputado, de la reforma política del Distrito Federal, de la que mucho se ha mencionado? Fíjate que el asunto medular de la reforma política de la capital de la República es esta. Un distrito federal, como es la capital de la República, es un territorio en donde el mando del territorio, del gobierno, lo tienen los poderes federales. ¿Por qué? Porque la capital es el asiento de los poderes federales. Entonces, durante mucho tiempo, en la medida en que fue creciendo la capital de la República, los capitalinos no tenían el derecho de elegir a sus gobernantes. Era curioso, los regentes, porque eran regentes designados por el presidente de la República, el jefe de la policía, en fin, porque de acuerdo a la Constitución, en el Distrito Federal el mando lo tiene el presidente de la República y no hay poderes constituidos. En 1997 empieza todo un proceso de transformación de la capital en el propósito de darle a los habitantes del Distrito Federal el pleno ejercicio de sus derechos. Es decir, que elijan a sus gobernantes y que tengan órganos de gobierno que les permitan tener una atención más directa. Así se constituyó la Asamblea de Representantes solo para emitir bandos y reglamentos. Después se convirtió en Asamblea Legislativa para poder elaborar legislación secundaria a partir de la legislación que establezca la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No es pues la Asamblea, por ejemplo, un poder legislativo de la capital, es un órgano de gobierno legislativo. Se elige al jefe de gobierno, pero el Senado tiene en todo momento la posibilidad de cambiarlo y los mandos policiales siguen al mando del Ejecutivo Federal. ¿Qué significa la reforma política? La reforma política significa darle a la capital de la República, una entidad con más de 8 millones de habitantes, la categoría de entidad federativa, para que sea similar a un Estado de la República. ¿Cómo conciliar los derechos de los habitantes de la capital con el asiento de los poderes federales de la República? Ahí está el secreto. Es un asunto de carácter jurídico-administrativo, pero que se va a reflejar y que va a tener consecuencias en un mejor gobierno para la ciudad, porque podremos establecer demarcaciones como si fueran municipios, que serán alcaldías, y la ciudad no será un estado, será la Ciudad de México. La Constitución dirá entonces
La República se integra por 31 estados y la Ciudad de México, porque la ciudad no será en sí un estado, sino una entidad federativa capital de la República. En síntesis te podría decir, se trata de darle a los habitantes de la capital un gobierno más directo, un gobierno más transparente, más rendidor de cuentas, y en donde los recursos que genera esta importante metrópoli sirvan para generar desarrollo y bienestar a los habitantes de la capital. El Distrito Federal, o bueno, la Ciudad de México, como usted lo dice, poco a poco ha ido avanzando en su sistema democrático y hemos visto que ha tenido ya aperturas a otros partidos. En este caso, nuestro partido, el PRI, se está posicionando, está ganando espacios, que yo creo que es algo muy positivo, como creo que siempre la alternancia es muy buena y aparte les da más opciones y más apertura a los gobernados. ¿Cómo ve el avance de nuestro partido en el Distrito Federal, diputado? Bueno, no podemos analizarlo fuera del contexto de lo que ha sido el avance y el desarrollo del partido a nivel nacional. Nosotros vivimos a partir del 2000 una cuarta etapa en el partido. A partir de las históricas que conocemos, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, y esa larga trayectoria del Partido Revolucionario Institucional hasta el 2000, en que perdemos la presidencia de la República. Ahí empieza una cuarta etapa, la etapa del PRI en la oposición, la etapa del PRI señalado para morirse muy pronto. Los articulistas, los politólogos de la época, nacionales y extranjeros, decían: se murió el dinosaurio, se acabó el último de los grandes y viejos partidos históricos, se acabó la Unión Soviética, se murió el PRI, se cayó el muro de Berlín, se acabó el PRI. Ya publicaban las esquelas de la muerte del PRI. ¿Qué pasó en esos 12 años? ¿Cómo logramos reconstituirnos? ¿Cómo logramos cohesionarnos? ¿Cómo logramos mantener la unidad? ¿Cómo impedimos la balcanización? Bueno, no fue sencillo, pero al final, 12 años después, logramos desde la oposición lo que los politólogos consideraban imposible. Desde la oposición, sin ser gobierno, el PRI recupera la presidencia de la República. Y el factor más importante fue su militancia. Y algo importantísimo fue las nuevas generaciones de priistas que, sin vivir, sin militar en un partido en el poder, supieron meterle todo el entusiasmo y toda la energía juvenil para convertirse en un factor determinante para la recuperación. Yo admiro mucho a las nuevas generaciones que fueron factor importante en esta cuarta etapa. A mí me tocó ser dirigente de un partido poderoso, dirigente juvenil de un partido poderoso, de un partido con muchas prerrogativas. A lo mejor así era más fácil hacer política. Difícil la tuvieron los jóvenes de estos 12 años que tuvieron que hacer actividad desde la oposición y mantuvieron su entusiasmo. Logramos recuperar la presidencia e iniciamos una quinta etapa. Pero en estos 12 años hubo inercias también nocivas, hubo factores que fueron deteniendo el avance del partido, por ejemplo, específicamente en la capital de la República. Hay que ser autocríticos y muy objetivos. Se abandonó en mucho el trabajo del partido en la capital de la República porque las dirigencias nacionales tenían que estar atentas a la cohesión nacional del partido. Y perdimos terreno. Perdimos mucho terreno porque desde el 97 muchos de los militantes que habían sido fuerzas muy básicas en el partido se fueron con el Partido de la Revolución Democrática. La realidad es que el Partido de la Revolución Democrática se nutre con mucha fuerza militante nuestra. Yo creo que eso es algo que hace falta dentro de nuestro partido y creo que ahorita con la llegada de la nueva dirigencia se está viendo un poco más lo que es la autocrítica. Usted fue secretario de organización. ¿Cómo ve la nueva dirigencia, cómo el nuevo trabajo, cómo ve el esquema que trae de trabajo en cuanto a la apertura, al diálogo, a la inclusión, que son las palabras que más se utilizan frecuentemente en los discursos de nuestros nuevos dirigentes? Efectivamente tuve el privilegio de ser secretario de organización en el inicio de esta quinta etapa. Entonces me correspondió, junto a un gran amigo, el expresidente del partido, César Camacho, somos amigos desde la juvenil,
me tocó participar en el diseño del arranque de esa quinta etapa con la organización de la 21 Asamblea, la modificación a los documentos básicos del partido y la integración de nuevas estrategias de organización con base en lo que aprobó la Asamblea. Ahora, en este primer cambio que tenemos de dirigencia en la quinta etapa, tenemos la enorme ventaja de que llega a la dirigencia nacional un político formado, un político hecho en la militancia y hecho también en la convicción ideológica. Manlio Fabio Beltrones es un presidente de Comité Ejecutivo Nacional que concentra mucho de lo que es la carrera de partido y la carrera del servicio público en la República. Diputado federal, senador de la República en 2 ocasiones, líder de la Cámara de Diputados, líder de la Cámara de Senadores, gobernador de un estado, dirigente nacional de la CNOP. Es un priista muy completo y con una visión muy clara de lo que se requiere en esta quinta etapa. Sobre todo, un priista convencido de la necesidad de fortalecer el liderazgo político del partido desde la presidencia de la República. Un dirigente nacional que ubica al presidente de la República como el líder del partido, sin falsas lejanías o sin cercanías insanas, sino un liderazgo real, concreto. Tuve la oportunidad de tener una amistad cercana con Luis Donaldo Colosio y la tengo con el licenciado Beltrones. Fui coordinador de acción electoral y promoción del voto de la campaña de ambos como candidatos al Senado de la República. Y puedo decirte que muchas de las ideas que Luis Donaldo promovió en su discurso son ideas que comparte desde hace mucho tiempo el licenciado Beltrones. El legado colosista está asegurado con Beltrones en la presidencia del partido. ¿Hace cuántos años conoce a Manlio Fabio Beltrones? A Manlio Fabio Beltrones lo conozco desde el barrio, en mi tierra, desde que él estaba en la secundaria y yo estaba todavía en la primaria, porque es mayor de edad que yo. Nos conocemos porque somos de la misma ciudad, decimos del mismo pueblo, ¿no? Y prácticamente del mismo barrio. Y por supuesto, cuando venimos a estudiar a la Ciudad de México, éramos referentes, los vecinos nos buscábamos para encontrarnos a tomar el café, a platicar. Por decirte, antes de que yo fuera dirigente juvenil de la CNOP, ya teníamos nuestras reuniones, los jóvenes sonorenses radicados en el DF. Manlio entonces era un estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM. Son muchos años. ¿Y con Luis Donaldo Colosio? A Luis Donaldo Colosio lo conocí porque me lo presentó su papá, don Luis Colosio. Lo conocí el 83, 84 del siglo pasado. Resulta que Luis Donaldo fue invitado por el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, a incorporarse a la secretaría. Se incorpora como director de desarrollo regional. En 1982. En ese momento yo era dirigente nacional juvenil del partido y me lo presenta don Luis para que nos hiciéramos amigos y nos procuráramos aquí en la capital de la República. Luego coincidimos como diputados federales en la 53 legislatura y cuando a él lo eligen como presidente del Comité Nacional, teniendo yo 30 años, me designa como secretario de Promoción y Gestoría del Comité Ejecutivo Nacional, de lo que es ahora la Secretaría de Gestión Social. En su campaña presidencial tuve la oportunidad de apoyarle como coordinador de estructura territorial de la campaña, hasta ese fatídico día en donde nos lo arrancaron físicamente, pero Colosio sigue vigente en quienes creemos en el proyecto que él tuvo siempre de partido y de país. A nosotros, bueno, las personas que nacimos al final del siglo pasado, como usted dice, nos vienen mucho los ideales de Luis Donaldo Colosio, como usted en su momento, Reyes Heroles, dos personajes políticos del partido que realmente admiro.
Y bueno, le voy a hacer una pregunta que tengo pensada desde que conocí a su hijo David. Lo conocí en Veracruz, muy joven, un joven muy preparado, muy eficaz, con el conocimiento de la ideología del partido. Tenía ganas de preguntarle cómo lo forma, cómo lo inmerse dentro del partido, cómo lo lleva a estos líderes políticos. Bueno, primero hay que ubicarse en la cuestión de que la política tiene que ser practicada por vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación es un llamado, es un llamado. Cuando decían tiene la vocación religiosa es porque sentían el llamado de Dios. Aquí la vocación es el llamado de tu interés hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú aspiras. Y ese llamado debes combinarlo con lo que es un ideal. ¿Qué es el ideal? Es una actitud personal que busca una perfección posible. Entonces el ideal es hacia el perfeccionamiento de nuestra sociedad. La vocación es de servicio a los demás. Quien no tenga esa vocación y quien no tenga ese ideal no puede ser político. David sintió desde muy jovencito el interés por participar, pero yo le puse siempre metas que tuviera que ir alcanzando. Primero, por supuesto, si quería él hacer política, no lo dejé inscribirse en una universidad privada. Tienes que ir a la universidad pública. Esa debe ser tu formación. Y lo asumió con gran gusto, con mucho gusto. Además me salió más barato. Pero después tuvo que aprender a organizarse en la universidad, en las ligas estudiantiles. Y luego formar una asociación civil. Y después formar una organización partidista. Y luego luchar por la dirigencia municipal de la juventud del partido. Yo recuerdo que me decían algunos amigos, oye, ayúdale para que sea dirigente estatal. Dice, no, él lleva una formación y tiene que ir siguiendo los pasos de su generación. No puede rebasar a nadie de su generación si no es por su propio esfuerzo. Y David, de veras que ha sido dirigente, por supuesto. Platica conmigo, ha tenido la formación, ha visto a su papá más metido en libros y en estudios que en botellas o parrandas, ¿no? Y ha visto una actuación política comprometida. Esa es la herencia que uno puede dejarle. Y por supuesto que también desde muy joven le establecí la pertinencia, la conveniencia de tener una formación ideológica basada en el estudio y en la reflexión. David es muy bueno para escribe muy bien, toca el piano muy bien, habla el inglés a la perfección. Es un muchacho bien formado. Sí, lo sabemos, diputado, y hemos tenido el gusto de platicar con él. Es el papá cuervo, pues, ¿no? Esperamos también pronto poder entrevistarlo a él. ¿Qué hace en sus ratos libres? ¿Cuáles son sus hobbies, o sea, sus pasatiempos fuera de la política? ¿Debe tener algún pasatiempo aparte? Fíjate que estar con la familia. Me gusta hacer ejercicio, me gusta jugar ajedrez. ¿Qué deporte practica? Hago ejercicio, ningún deporte en particular. Tengo la elíptica, la banda, ¿cómo se llama? El banco de pesas y mancuernas para mantenerse en forma simplemente. Pero mi mayor pasatiempo es estar con mi familia, reunirnos en familia con mi esposa, mis hijos, yo cocino, ¿no? Desde chiquitos tengo que hacerles de desayunar o de comer. Eso sí, dejamos la cocina hecha un asco, pero hacernos de comer. Nos gusta mucho convivir en familia. Okay. ¿Tiene alguna afición en particular? ¿Cuál es su comida favorita? Fíjate, hace poco me preguntaron eso y no me lo creían. El pato. Me gusta el pato, pero no el pato de Sonora. Sí, es pato de Lucas. No el pato de Lucas. Porque un día vi que en un restaurante quiero echarme un patito. Y me dijeron, pero ¿cómo? No, me gusta el pato, me gusta mucho toda la cocina mexicana, por supuesto. Y el pato preparado, por ejemplo, al horno, con mole, en muchas formas. Hay gente que no le gusta. Y me dice mi esposa, ¿cómo no te gusta el pollo? Sí me gusta el pollo. Algo más común y cotidiano. ¿Cuál es su color favorito? El azul. Fíjate, el azul
Y no tiene que ver con cuestiones de partidos, ¿no? ¿Qué culpa tiene el cielo de ser azul? Así es, ¿no? o el mar. O el mar. ¿Sí? El azul se identifica con la idea, tú te fijas, por ejemplo, en muchas imágenes religiosas están en un entorno azul. Tiene que ver con lo eterno. Espiritualidad, paz, tranquilidad. Ok, diputado, pues nos da mucho gusto poder platicar con él. Espero pronto lo podamos seguir haciendo. Más adelante vamos a hacer una serie de eventos en los que queremos acompañar a los políticos en su día a día. Entonces, más adelante esperamos poder participar con usted. Fue un gusto, de verdad es un honor, un orgullo que usted sea el primero diputado. Y muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Ahí la editan, claro, que fue muy larga. Nada, De hecho, muchas gracias. Diputado. Gracias.